¿Listos? Buenos días a todos, honorables miembros del Presidio. Estamos aquí reunidos para hacer un llamado a los presidentes de los países integrantes de UNASUR para que tomen en sus manos y hagan realidad la construcción de una convención contra los golpes de Estado, que sería la única herramienta eficaz para terminar con la impunidad de quienes vulneran la democracia. Tenemos el honor de contar en este presidium con la presencia del licenciado Emilio Álvarez y Casa, quien ha sido presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y quien es candidato a presidir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos acompaña el escritor argentino Marcelo Fabián Monjes, quien es autor del proyecto Convención contra los Golpes de Estado. Se encuentra también en nuestra mesa el maestro Ulises Lara López, la licenciada Carla Amos Urrutia, catedrática de la UNAM, y el maestro Edgar Tafoya, ambos catedráticos, y de la Universidad Iberoamericana. El licenciado Emilio Álvarez y Casa Longoria es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con el grado de maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Desde 1990 se incorporó al Centro Nacional de Comunicación Social como coordinador del área de Comunicación y Derechos Humanos. Desde 1994 hasta enero de 1999 tuvo a su cargo la Dirección General de dicho centro. En 1999 fue elegido unánimemente por la primera Asamblea Legislativa del Distrito Federal consejero electoral del Consejo General del IEDF. En 2001, la segunda Asamblea Legislativa lo eligió presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cargo que ocupó hasta septiembre de 2009. Durante su gestión, se empeñó en construir una cultura de los derechos humanos y en consolidar la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal como órgano autónomo. También ha realizado diversas actividades académicas en universidades públicas y privadas y ha promovido los derechos de las mujeres. Le cedemos la palabra al licenciado. Gracias. Buenos días. Bueno, ya. Gracias. Agradezco mucho la invitación al escritor Marcelo Fabián Monjes y agradezco también compartir la mesa con quien lo hago, de que lleva muchos años en la lucha de la construcción de la democracia y los derechos humanos. Y me parece muy pertinente la discusión de una convención contra los golpes de Estado, esencialmente por tres ideas. La primera está fundada en la idea de la progresividad de los derechos humanos. Los instrumentos, las convenciones, los pactos que hoy tenemos son justamente el producto de esa evolución de la humanidad en la búsqueda de la justicia y de la dignidad. Hace algunos años era impensable hablar de derechos sexuales y reproductivos, de derechos de personas con discapacidad, o hablar de instrumentos que tutelasen los pactos sociales o cualquier otro ejercicio que hoy tenemos. En la segunda mitad del siglo XX se han construido, y principios de esta década del siglo XXI, la mayor cantidad de instrumentos jurídicos internacionales, regionales, nacionales y locales en la historia de la humanidad para tutelar la dignidad de las personas. Y hoy hemos avanzado tanto en la Declaración Universal como en el sistema interamericano a través de la Carta Interamericana Democrática, la Carta Interamericana, a entender que la democracia es un derecho. En el entendido de tutelar ese derecho, esta convención, fundada en esa noción de progresividad, vendría a constituir un blindaje, no solo de la expresión de la gente, sino del derecho a participar en la toma de decisiones. Esta noción de progresividad tendría la posibilidad de ayudarnos a entender que ha llegado el momento de revisar las condiciones para garantizar la constitución de los gobiernos democráticamente electos. En la región se ha prendido el tablero de la preocupación de la gobernabilidad democrática por lo que ha pasado en Honduras, por lo que ha pasado en Paraguay y por otro tipo de experiencias en la región. A principios de la década de los 10 del siglo XXI se prendió ya el tablero de la preocupación cuando el PNUD y otras instancias encontraron que más de la mitad de los latinoamericanos no tendrían especial dirección en algún tipo de gobierno si este garantizaba los derechos económicos, sociales y culturales.
Ese hallazgo prendió la alerta a nivel mundial, porque venía de una región del mundo que conocía golpes de Estado, dictaduras, gobiernos de facto. De manera que a posterior se ha avanzado no solo en el entendimiento de generar una democracia que garantice los derechos de las personas, sino avanzar en la construcción de ciudadanía que permita hacer realidad a la democracia como un complejo sistema de ejercicio de derechos. Por eso avanzar en una convención de esta naturaleza sería de la mayor importancia. La segunda idea tiene que ver con las experiencias y los aportes propios de la región. América Latina cuenta con el doloroso y diría dramático orgullo de ser la región del mundo que contribuyó al derecho internacional de los derechos humanos con distintos instrumentos como, por ejemplo, el fenómeno de las desapariciones forzadas. Antes de los golpes de Estado en América Latina no estaba tipificado internacionalmente el delito de la desaparición forzada y la violación de los derechos humanos en condición de lesa humanidad. A partir de lo vivido en América Latina, existe ya la Comisión Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas y los instrumentos en el orden internacional en Naciones Unidas contra la desaparición forzada de personas. Ese hecho no resolvió el pasado, pero ayuda a blindar de la mejor manera, de la mejor forma y la mejor condición que esa práctica sea combatida si es que llegase a presentarse. Gracias a la lucha de víctimas, de luchadores de derechos humanos y también de gobiernos que lo asumieron como agenda propia, se pudo llegar a tipificar, por ejemplo, la convención o los instrumentos particulares contra la desaparición forzada de personas. Eso hoy por hoy ayuda a combatir esta práctica. Lo mismo ha pasado con la tortura, lo mismo ha pasado con otro tipo de acciones que tienen que ver con ejecuciones extrajudiciales o contratos crueles, inhumanos y degradantes. En los derechos colectivos tenemos que avanzar. La particularidad de esta convención contra los golpes de Estado es que ayudaría a tutelar derechos colectivos, no solo derechos individuales. Y eso generaría una condición donde la región pudiese aportar. Y la tercera idea tiene que ver en asumir que tenemos que generar instrumentos jurídicos para blindar la voluntad de la gente. Ha habido experiencias recientes en la región, el caso muy particular de Paraguay vuelve a encender la preocupación de que sean condiciones extralegales, que sean condiciones fuera de la voluntad de las personas, donde poderes fácticos, legales y legalmente constituidos pudiesen estar atentando contra la voluntad de la gente. De manera que se generen condiciones para que la comunidad internacional toda pueda intervenir. Esta propuesta de convención tiene ya algunos elementos que ayudan a generar no solo principios doctrinales en la materia, sino acciones de la comunidad internacional y de los estados que podrían ayudar a evitar mayores violaciones a los derechos humanos cuando se da un golpe de Estado. El problema de los golpes de Estado es justamente ese, que genera una condición de negación del ejercicio de los derechos y que tiene en respuesta en la gran cantidad de ocasiones, si no es que todas, una condición estructural de violación masiva de los derechos humanos. Por eso es que es tan importante, porque ayudaría a prevenir. Por ejemplo, la Convención habla ya sobre la prohibición de venta de armas, sobre la ayuda humanitaria, sobre la condición de información y la garantía del derecho a la información y otro tipo de garantías que generalmente en los golpes de Estado son sencillamente negadas. De manera pues que creo que lo que tocaría es hacer un llamado a los gobiernos, en particular a los gobiernos de la región, para que pudiesen constituir un grupo de trabajo que retomase esta propuesta de convención y convocasen a la comunidad académica, a la comunidad de derechos humanos, a las organizaciones sociales, a los especialistas, para fortalecerla, para robustecerla y elevarla en las instancias internacionales para poder generar una condición no solo para la región, no solo para el continente americano, sino para todo el mundo. Agradezco mucho al escritor Monjes, que con esta iniciativa nos ha convocado, nos ha sentado a la mesa, pues en este carácter de progresividad, en este carácter de construcción de esperanza y también de responder oportunamente a las amenazas que hoy vive no solo América Latina, sino el mundo en materia de democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora vamos a ceder la palabra al escritor
Él es autor del proyecto de Convención contra los Golpes de Estado, ha militado en diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre las que destaca el Servicio de Paz y Justicia de su país. Ha sido también asesor en materia de derechos humanos para la 52 legislatura en el Senado de la República Mexicana. Ha colaborado en el diario Página 12 de Buenos Aires, en México en la revista Mira de Miguel Ángel Granados Chapa, en los periódicos La Jornada, La Reforma, El Universal, y es autor de los libros A los 500 años de la ocupación de América, escrito en 1992, prologado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Chiapas, cuando la dignidad se levanta y camina, 1995, con prólogo de Osvaldo Valle, autor de La Patagonia Rebelde, Un llamado a la humanidad contra el exterminio de especie, 2002, con reseña de Carlos Monsiváis, libro que comprende un compendio de propuestas en contra del neoliberalismo, el armamentismo y la guerra. Lucila, Entre el mar y el fuego, novela 2007, Cuando hablo con vos, novela 2011, y Divina Mar, novela 2012. Cedemos la palabra al escritor Marcelo. Gracias. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer la presencia a los compañeros que nos acompañan, al licenciado Emilio Álvarez Icaza, al maestro Luis López, a Carla Monsurrutia y al maestro Edgar Tafosa. En el caso del licenciado Emilio Álvarez Icaza, quiero decir que tuve el orgullo de conocer a su padre, el honor de conocer a su padre, don Pepe, que fue el fundador de CENCOS y una de las primeras personas que en México habló por primera vez del tema de derechos humanos. Fue, junto con Laureano Luna, prácticamente uno de los primeros fundadores del tema de derechos humanos en México. En ese sentido se podría decir que el licenciado Emilio Álvarez Icaza es casi, además de su sobrado en propios méritos, prácticamente también por una cuestión genética, probo en materia de derechos humanos. Quiero decir que esta propuesta de proyecto de convención contra los golpes de Estado que hice pública en el 2009, a unos días tan solo del golpe de Estado en Honduras, donde ya desde ahí me acompañó el maestro Luis López junto con organizaciones sociales, con organizaciones de derechos humanos, en una empresa a la que se fueron sumando personalidades como Carlos Lepoy, como el escritor Osvaldo Bayer, como la Fundación Roberta Menchú. Bueno, hoy todavía reclama que sea una construcción verdadera. En el 2009 vimos el golpe de Estado en Honduras, después vimos en septiembre del 2010 el intento de golpe de Estado al presidente de Ecuador, Rafael Correa, y hoy vemos la situación planteada en Paraguay. Y frente a esto, pese a que desde ese tiempo hasta ahora la UNASUR hizo un avance, generó la cláusula democrática, hoy lo que podemos ver es que la democracia del continente sigue sin tener una herramienta efectiva para sancionar, para llevar a la cárcel, para poder tener un mecanismo de acción concreto para defender la democracia y para que dejen de ser impunes los principales protagonistas de un golpe de Estado o del quiebre de un orden institucional. Yo los puntos que planteo, que son 31, en primer lugar cito que sea penalizado en el orden jurídico internacional el golpe de Estado como tal, como figura jurídica. Yo los 31 puntos los menciono para el debate, no como una verdad absoluta.